Señores, un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en estos videos que ya se nos está haciendo costumbre subirlos por la mañana previo al inicio de nuestras actividades. En esta ocasión vamos a dedicarnos a la tarea de responder el debate o la pregunta número 5 que nuestra amiga y colaboradora Ana Delgado posteó por ahí en su página de Facebook. Y la pregunta, ya saben, palabras más, palabras menos, decía que si el ensayo por dureza era considerado una prueba no destructiva. Creo que primero que nada tenemos que revisar cuál es la definición de dureza. Y como todos sabemos, la dureza está definida como la capacidad de un material para resistir o para soportar penetración superficial. Y quiero aclarar, por cierto, que la dureza solamente tiene la capacidad de evaluar la dureza del material solamente en la capa superficial inmediata, no así la sección transversal total del material. Entonces, una vez que entendemos qué es la dureza, vamos ahora a responder la réplica acerca de que si la dureza es considerada un método no destructivo. Veamos. Bien, debemos de considerar lo siguiente: la dureza definitivamente no es un método no destructivo por una de las siguientes razones, pero antes que nada quiero comentarles que hay que entender esta respuesta con juicio y razón. Porque si nosotros definimos qué es un método no destructivo, al igual que con otras respuestas, obviamente es un tipo de ensayo tecnológico que después de ser realizado no va a modificar la serviciabilidad ni las propiedades físicas ni mecánicas del componente que estamos evaluando. Y ciertamente la prueba de dureza, en la mayoría de los casos, efectivamente el componente que estamos evaluando o al que le estamos haciendo dureza puede seguir operando sin ningún problema. Pero el simple hecho de que en la superficie del material que estamos evaluando, haya deformación plástica, simplemente desde ese punto, creo que es por eso que la literatura, es por eso que los esquemas de calificación y certificación de personal no incluyen el hardness test o la medición de la dureza como un método no destructivo. Y quiero comentar esto porque en ningún esquema, ni en ISO 9712 ni en SNT TC1A, están incluidas esta directriz, la prueba de dureza, como un ensayo no destructivo. Otra cosa que quiero comentar es bien importante. Si nosotros analizamos y revisamos el ASTM 956, por ejemplo, que puntualmente habla del método de dureza LIP o el método de dureza EquaTip, que es un método de dureza dinámico, y quiero hacer una pausa rapidito y comentar que el Brinell, que el Rockwell y el Vickers son métodos de dureza estáticos, y con esos no me voy a meter tanto porque son de aplicación netamente de laboratorio o en una fábrica, en un factory. Vamos a hablar un poquito más del tipo de ensayo de campo, en este caso el método de dureza LIP, también conocido como EquaTip. Y repito, EquaTip también es la marca, pero en una época también se le estuvo llamando método EquaTip. Pero realmente el nombre correcto es LIP por el suizo Dietmar Lip, quien digamos que inventó esta metodología de la medición de la dureza. Entonces, este estándar ASTM 956 te pide que tengas un espesor mínimo del espécimen que tú vas a evaluar dependiendo del cuerpo de impacto que tengas. El cuerpo de impacto más común en exploración y producción es un cuerpo de impacto D. ¿Listo? Y te está pidiendo un espesor mínimo de 1/8. Y la razón para que esto suceda es, número uno, para que se tengan resultados consistentes y no se deforme más, escuchen bien, del 25% de la sección transversal que se está evaluando. Incluso a veces se te pide que si el espesor es muy delgado de la sección que tú evalúas, la montes sobre una superficie que te genere un poquito más de estabilidad. El punto medular aquí es que efectivamente en la mayoría de los casos, después de hacer la dureza, el componente puede seguir operando sin ningún problema. Sin embargo, la dureza no es un método no destructivo, pero tampoco es destructivo, porque tampoco encaja en la definición ni de una ni de la otra. Simplemente la dureza es una caracterización que entraría, ojo, en la disciplina de la metalurgia y puntualmente un análisis complementario de los estudios metalográficos. Entonces, esperamos con esto poder clarificar las dudas que han tenido nuestros seguidores. Por cierto, debo confesar que la mayoría de las preguntas o la mayoría de las preguntas de los debates nacen basadas en las preguntas que los mismos usuarios han hecho. Por eso te invito a que sigas alimentando. Y quiero comentar algo así rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Las respuestas que estamos dando no son respuestas para gurús,
ni de gurús. Son respuestas para el público en general. Recuerden que nosotros tenemos por ahí un video en donde estamos constantemente haciendo énfasis en que no necesitas ser un especialista, sino un generalista, si es que quieres tener desarrollo cuántico inmediato. Y las respuestas que estamos ofreciendo son precisamente para los generalistas. Y es la respuesta que tú le puedes ofrecer a tus clientes. Repito, son respuestas tipo auditoría, tipo para los clientes. Y quiero cerrar rapidito esta respuesta de debate para comentar que yo como nivel 3 ASNT en repetidas ocasiones me han solicitado escúchenlo bien, firme procedimientos de toma de muestras de dureza, por ejemplo con método LIP. Y obviamente pecando un poco de honestidad, digo que no está dentro del ámbito de mi competencia. Que los procedimientos de PMI y de medición de durezas deben de ser avalados, revisados y autorizados por un ingeniero metalúrgico. Así que señores, vámonos.